Ya comienza Contacto Vital UNIVA, un espacio de diálogo que la Universidad del Valle de Atemajac tiene para ti, en donde hablaremos de temas diversos para tu formación integral de la mano de nuestros especialistas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Contacto Vital UNIVA, programa de la Universidad del Valle de Atemajac que tiene como objetivo brindarte información de calidad y que aporte algo positivo a tu día. Mi nombre es Alicia Ruiz Escorce y estoy muy contenta de volver a estar en contacto contigo donde quiera que nos escuches, ya sea en tu trabajo, en el carro o que sea a lo mejor después de la emisión de este programa en nuestro podcast, que ya al ratito te daremos toda la información por si quieres escuchar alguno de los episodios anteriores, perdón. Así que qué padre que volvamos a estar en contacto. Y bueno, déjate presento al resto del equipo. Don Carlos Chavira, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Excelentemente bien, Alicia. De regreso tuvimos ahí una pequeña pausa de algunas semanas porque se nos atravesaron algunos eventos muy importantes en nuestra universidad. Sin embargo, estamos de regreso con el mismo gusto de saludarles. Y antes de presentar a nuestra tercera compañera, voy a darle las gracias al equipo de Unidifusión, comandado por César Gutiérrez y todo el staff que está allá en las instalaciones. Nat Barragán y Dani Mariscal, que están en controles y en la edición de este episodio. Y presento a mi compañera y amiga Ana Muñoz. ¿Cómo estás, Anita? Hola, Chavira. Hola, Alicia. Muchas gracias de nuevo ya de regreso. Creo que ya hacía falta, sí. Ya se extrañaba. Y pues bueno, a continuación les voy a dejar las redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Contacto Vital UNIVA, en Instagram y Twitter como @univa_vital y nuestro correo es contacto.vital@univa.mx. Y bueno, el día de hoy creo que tenemos un tema bastante importante, que va a ser muy útil ahora sí para la vida de todos. Así que, Alicia, si nos podrías platicar de qué se va a tratar esto. Claro que sí, Ana, y bueno, como acaban de decir los dos, sí, ya nos hacía falta retomar el contacto vital, nos hacía falta el contacto. Exacto, sí, hasta es vital el contacto. Yo me sentí rara. Cuando venía llegando yo dije, ya no como una sensación extraña porque sí ya teníamos, creo que dos semanas, sí. Ajá, que no, entonces sí lo echábamos de menos. Pues bueno, ya vamos a empezar porque hay mucho de qué hablar el día de hoy y como tú acabas de decir, Ana, pues sí, tenemos un tema muy interesante que aplica, yo creo que para todos los que nos están escuchando. Hay veces que sí tenemos temas enfocados como a cierto sector o grupo, pero hoy creo que aplica para todos. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, vamos a estar hablando sobre la importancia del autoconocimiento para el autocuidado, que pueden parecer términos a lo mejor un poquito similares o que digas pues es lo mismo, pero no, en realidad sí tienen sus características muy particulares, aunque de alguna forma creo que sí se complementan. Y para hablar de esto y aclararnos todas estas cuestiones, tenemos a una invitada a la que queremos mucho y que bueno, conozco desde hace mucho tiempo, entonces siempre es como muy padre tener de casa. Sí, tener estas invitadas porque la verdad se siente muy, muy bonito y es una plática muy amena. Y ella es la nutrióloga Angélica Romo, es obviamente nutrióloga UNIVA con máster en nutrición clínica, especializada en nutrición deportiva, coach nutricional, docente y maestra en ciencias de la familia para la consultoría. Bienvenida, Angie, ¿cómo estás? Muchas gracias, pues muy bien y muy contenta de estar en contacto. Eso. Muy bien. Aquí en este programa, en este episodio, y pues sí, muy, muy rico, ¿no? Estas charlas que vamos a tener el día de hoy, que sí, como bien mencionas, es un tema que atañe a todo mundo, no es para una población en particular, a todos nos va a interesar mucho esta charla. Oye, Angie, bueno, ya para arrancar de una vez con el tema, ¿te parece si empezamos por el autoconocimiento? O sea, ¿qué es el autoconocimiento? Pues creo que la mayoría de nosotros lo podemos saber por el mismo concepto, ¿no? Autoconocimiento, es decir, el conocernos a nosotros mismos. Es indagar sobre qué me gusta, quién soy. Fíjate que es una cuestión como bien curiosa porque el autoconocimiento pareciera un concepto moderno, un concepto como de esta onda nueva del positivismo, y bueno, como de esa área, pero es tan antigua como los filósofos, ¿no? Porque desde que si nosotros nos metemos a la filosofía, pues siempre se ha buscado el motivo de quién soy, a dónde voy. O sea, siempre esas han sido las preguntas de todo el mundo. Entonces, el autoconocimiento es meterte, es ver qué te gusta, para qué lo haces, hacia dónde quieres llegar. Es conocerte en muchas áreas de la vida. Y es que puede parecer algo como hasta obvio, Angie, pero en realidad no lo es. Yo creo que si ahorita los que nos están escuchando se preguntan realmente, bueno, ¿de verdad me conozco? Exacto. Te aseguro que la gran mayoría vamos a decir,
pues no, no o nos del quedamos todo, en el soy Angélica Romo. Ajá. O sea, como si fuéramos solamente ese nombre, esa etiqueta. Y O somos soy mucho más, mi ¿no? profesión, ¿no? Ujú. O soy mamá, o sea, pero no, en realidad creo que... Y no lo sabemos. Ese Eso. es el punto del autoconocimiento. Qué profundidad, qué profundidad. Y bueno, Angie, el otro concepto, digamos, clave de este episodio es el autocuidado. ¿Qué es el autocuidado? Pues precisamente, bueno, voy a platicar un poquito antes de explicar qué es el autocuidado. El por qué un poquito nos interesamos en esta plática. Si nosotros nos metemos a pensar quiénes somos y en este mundo donde queremos cuidarnos, porque vamos a hablar del autocuidado, podríamos pensar que ya sabemos cómo cuidarnos. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde la información la tenemos a un clic, ¿no? A Google le pongo el concepto y tengo la información. ¿Cómo le hago para cuidarme si tengo diabetes? ¿Cómo le hago para cuidarme si? Entonces, la información no es actualmente el problema. Entonces, el autocuidado tiene como esa parte de, ok, tengo mucha información, tengo muchas herramientas que puedo buscar, pero realmente, ¿cómo voy a orientar esa información para cuidarme a mí misma o a mí mismo, ¿no? A lo mejor creemos que para mí cuidarme es, no sé, tomar 8 vasos de agua al día, porque eso es lo que escuchamos, pero a lo mejor tus necesidades, si realmente tú te conoces, vas a decir, para mí, en mi situación actual, son 10 vasos de agua. ¿Por qué? Porque hago ejercicio, porque sudo mucho, y no hago ejercicio, pero tengo una situación, una patología donde sudo mucho, y entonces requiero más cantidad de agua. Entonces, el autocuidado es este proceso precisamente de estar atentos a lo que nos sucede, tanto en lo que pensamos, lo que sentimos, como en esta parte física. Y tenemos que estar pues muy atentos, ¿no? Tenemos que darnos este tiempo para realmente conocernos, para podernos autocuidar. Sí, claro, y como lo mencionas, creo que literal van de la mano. Creo que son conceptos que se unen para, a fin de cuentas, tener como este boom en el cual pues ya te puedes conocer a ti mismo y puedas saber como qué es lo correcto, cómo te tienes que tratar, cómo te tienes que cuidar, qué te gusta incluso, qué te disgusta. Y es aquí donde yo me pregunto cuál sería como la relación entre ambos conceptos. Pues como ya Alicia bien lo mencionaba al inicio del programa, pues están totalmente relacionados. Son dos conceptos diferentes que sí hay que darse el tiempo, la pauta para analizar uno y el otro, pero en realidad están totalmente interconectados. Existen por sí solos, claro, yo me puedo conocer muy bien, pero dormirme en mis laureles con ese autoconocimiento y decir, así soy, ¿no? Que es una palabra que usamos mucho, así soy, déjame, soy gruñón, así soy. Y en la parte del autocuidado, bueno, ¿por qué soy tan gruñón? ¿Qué me está pasando internamente que reacciono de esta manera? Y ahí es donde viene el proceso del autocuidado, ¿no? Entonces, el autoconocimiento y el autocuidado están totalmente relacionados, pueden existir uno sin el otro, pero de esta manera tienen que estar conectadísimos para poder desarrollarnos en la vida. Oye, Angie, y en este sentido, por ejemplo, ¿qué es lo que nos haría dar ese paso para ir como un poquito más allá, tanto en el autoconocimiento como en el autocuidado? Porque puede ser que diga, pues sí, pues yo soy gruñón, y así me quedo. O a lo mejor yo sé que si tomo café, pues voy a andar media acelerada, pero aún así me lo tomo. Es decir, quedamos o estamos como en cierto nivel de conformismo o en una zona de confort, uh-huh, y de ahí no nos atrevemos a salir, realmente no hacemos algo por nuestro propio bien. Entonces, ¿qué sería como ese detonante que nos ayudaría a decir, bueno, ok, yo sé que el café me provoca esto, entonces ya no lo voy a tomar? O yo sé que soy gruñón, pero yo sé que puedo hacer algo al respecto y a lo mejor aprender, no sé, cuestiones emocionales, uh-huh, educación, ¿cómo se dice? No, de las emociones, es gestión emocional. Gestión emocional, uh-huh, o sea, como empezar a trabajar esas áreas de nuestra vida para realmente mejorar. Pues precisamente ese es el autoconocimiento. Si tú tienes, si realmente conoces el por qué necesitas hacer un cambio, vas a poder trabajar en él. Es decir, el conocimiento de la teoría la tenemos, el conocimiento del autocuidado lo puedes tener, pero ese punto de corte o ese choque va a ser el darle un sentido al cambio, el tener un sentido particular o personal de por qué verdaderamente necesito hacer ese cambio, que puede ser, no sé, un encontronazo con la muerte, ¿no? Una cercanía con
me dio un infarto o un pariente cercano está muy grave, muy enfermo por no haber cuidado ciertos aspectos, y esos puntos pueden ser, o esos momentos pueden ser el choque que te haga darte esta conciencia para generar verdaderamente el cambio. Desgraciadamente a veces hasta que tocamos fondo es cuando empezamos a decir, bueno, le voy a echar ganas, voy a cambiar, ¿no? Y justo precisamente creo que es por eso que tenemos que, bueno, así como dices, empezar a actuar con estos conceptos de autoconocimiento y autocuidado para saber cuándo es cuando vamos a tocar fondo y pues poder salir de ahí. Pero bueno, hasta ahora creo que es información bastante que te llega, que dices, wow, tengo que aplicarla. Pero vamos a continuar a nuestra pausa comercial. Están en Contacto Vital Univa. Quédense aquí para más información acerca del autoconocimiento y el autocuidado. No le cambien. Esto es Contacto Vital Univa. Y ya estamos de regreso en este segundo bloque en Contacto Vital Univa con el tema de la importancia del autoconocimiento para el autocuidado con nuestra invitada, la nutrióloga Angélica Romo, nutrióloga Univa. Y bueno, estábamos platicando precisamente primero de estos conceptos del contexto del tema, pero ahora si nos pudieras platicar, Angie, ¿el autoconocimiento es algo que se da de manera nata, es decir, naturalmente, o tenemos que aprender a conocernos? Como mencionábamos un poquito, sí viene ya de por naturaleza, como decíamos, desde siempre el hombre ha buscado responder esta cuestión de quién soy, qué quiero, pero ya como que aterrizándolo a nosotros, a nuestro contexto, a nuestra vida diaria, aunque es algo que viene de naturaleza, también es algo que tenemos que ir trabajando. Es decir, si desde chiquitos nacemos en un entorno en donde se nos da todo y no se nos permite de alguna manera pensar, analizar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, pues podemos ir así como así en rebaño, ¿no? Borregos, o sea, como ¿no? borreguitos, nada más sin pensar, sin cuestionarnos. Desde el hecho de, no sé, desde chiquitos que nos truncan mucho las emociones y que es mucho parte de cómo empezamos a autoconocernos, el descubrir qué estoy sintiendo y por qué estoy sintiendo, ¿no? Tú no llores, aguántate. Entonces empezamos de alguna manera a guardar nuestro autoconocimiento o a no, pues a no trabajarlo. Entonces sí tenemos que trabajarlo. Es algo que todos tenemos esta incógnita. Yo creo que parte o la invitación que podemos ir haciendo desde ya ahorita es, a ver, vayamos buscando adentro de nosotros realmente quién soy y plantearnos esta pregunta que a todos creo que nos puede llegar muy duro es, ¿estoy haciendo verdaderamente lo que me gusta, lo que me hace feliz, lo que me lleva a tener ganas de despertarme todos los días? Y probablemente la respuesta de muchos de nosotros sea, no, estoy haciendo lo que me fue llevando el rebaño, ¿no? O sea, a lo que la vida me fue llevando. Y esto es porque no nos damos este tiempo de, a ver, ¿qué quiero? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué me gusta hacer? ¿Es por aquí? ¿No? ¿Qué estoy sintiendo? Entonces, el autoconocimiento se tiene que trabajar desde que estamos pequeñitos. Yo tengo un comentario. Justo ayer platicaba en la hora de la comida con amigos y compañeros y yo les decía que yo tengo la creencia, y si es tu opinión personal, que nacemos con sensibilidad hacia ciertas cosas, pero nuestro contexto nos va haciendo o desarrollarla o perder la sensibilidad hacia esos temas, ¿no? Y pongo un ejemplo, a lo mejor yo tengo mucha sensibilidad a escuchar a las personas, ¿no? Soy como muy sensible o muy empático desde que nazco, pero si mi contexto no me ayuda a desarrollar esa empatía, pues se va acartonando esa empatía y ya no o sea, si no la trabajas, no la desarrollas. Yo lo retomo porque me sonó mucho a lo que comentaba Angie ahorita, ¿no? De manera nata podemos tener esta habilidad, pero si no la trabajamos, pues ahí va a quedar y de nada sirve. Exactamente. Entonces a trabajar el autoconocimiento, ¿no? A ponernos a indagar todas esas preguntas, ¿no? Desde quién soy, para qué estoy en este mundo, qué quiero lograr, me gusta lo que hago. Claro. Y en ese sentido, Angie, por ejemplo, ¿cómo podemos empezar a autoconocernos? Es decir, o sea, ¿qué preguntas nos podríamos empezar a hacer para como empezar a trazar a lo mejor este mapa personal, ¿no? Bueno, o sea, no sé, ¿qué me satisface profesionalmente? ¿Qué me hace feliz? O sea, ¿qué tipo de áreas o cómo podemos ir separando todas estas
como facetas de nosotros mismos para poder tener esta visión completa o más como híjoles, pues es que sí es muy complejo y bueno, podríamos, no sé, empezar por, hay una actividad que se me hace muy interesante y que nos arroja mucha información buena y mala de este autoconocimiento, que es hacer como una autobiografía, ¿no? Una autobiografía tuya y de tu entorno, es decir, yo nací tal día, cómo fue tu infancia, qué cosas te fueron marcando, qué cosas te fueron limitando, qué querías ser de niño, qué eres actualmente, o sea, como que ir haciendo en esa autobiografía desde chiquito cómo fuiste creciendo y cómo fuiste a lo mejor mal dirigiendo tu vida o dirigiéndola hacia tus objetivos que sí querías, ¿no? De esta manera, en el aspecto profesional o de realización, ahí tendríamos esta actividad, es una autobiografía que nos arroja, bueno, en esto muchas veces te das cuenta lo que mencionabas hace un momento de estoy trabajando en cosas que no me gustan, ¿no? Y pues claro que por eso me impacta en un montón de cosas de nuestro autocuidado, ¿no? Ahí es donde volvemos como a esta conexión. Si a mí no me gusta mi trabajo, pues claro que voy a amanecer de malas y llego de malas y el tráfico y la gastritis y la colitis y empiezo con obesidad y empiezo con un montón de problemas físicos que se surgen de una problemática de estoy insatisfecha con mi trabajo, ¿sí? Entonces, cosas que a lo mejor nunca nos hemos puesto a pensar, pero que son pues el punto clave para poder estar sanos, para poder tomar al toro por los cuernos, ¿no? De decir, esto no me gusta, bueno, tengo que cambiar, ¿qué tengo que hacer para entonces cambiarlo? Entonces, así empezaría yo, así a animarnos a hacer una autobiografía de mi vida. Oye, por ejemplo, esto que mencionabas acerca de, pues, cómo las personas empiezan a no gustarles las situaciones en las que se encuentran, creo que viene desde tiempos así muy, muy atrás, así desde pequeños. En mi caso, un ejemplo que a mí se me ocurrió mientras surgía toda la plática, es que yo nunca me conocí como lo suficiente como para saber en la edad en la que tenía que hacer trámites y todo, qué es lo que quería estudiar realmente. O sea, sí fue como muy difícil para mí y pasar por todo esto, porque ya era de que, no, pues que me gusta esto y aquello, ¿qué voy a hacer al final? Y creo que a mí me entra la duda si hay algo, o en este caso como alguien en quien yo me pude como haber apoyado, no sé si me explico, como una ayuda, por así decirlo. Sí, y mencionas algo bien interesante y que tiene un impacto precisamente en todo esto que comentamos, ¿no? Ese momento de la decisión de tu vocación. Que se da una edad en la que en realidad todavía estamos inmaduros, o sea, en realidad no hemos experimentado, no nos hemos autoconocido precisamente en qué es lo que verdaderamente queremos, y a veces esa decisión es tomada no por lo que a mí me gusta, sino por lo que le gusta a todo mi alrededor, ¿no? A los papás, lo que me dicen, si a mí no me gusta, no sé, te voy a poner el caso propio, ¿no? Personal, en casa mi hija le gusta mucho la actuación y va sobre esa línea, pero el entorno le decía, te vas a morir de hambre si te metes a estudiar esto. Llegó el punto en el que ella, a pesar de que es algo que lo tiene bien decidido y bien metido desde toda su vida, había tomado la decisión de estudiar otra cosa. Cuando ya en la plática toma, al final de cuentas, sí se mete al área de la actuación y del teatro y todo eso para ya profesionalizarse, le cambia la vida, porque en el momento en el que decide no estudiar eso, se deprime, cae como en esta situación de la vida, no, ¿para qué voy a vivir? Entonces ella se dejó influenciar por su entorno, por los amigos, es más, hasta por los maestros de la escuela, sí, de que le decían, te vas a morir de hambre. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues acudir a psicólogo, acudir con un psicólogo especializado en orientación vocacional, escuchar la voz, sí, bueno, de los papás, pero también papás, es importante entender que los hijos deciden su propia vida, porque bueno, a veces también como papás cometemos esos errores de quererlos guiar a lo que nosotros no fuimos, y es otro tema, ¿no? Ahí interesante de abordar, pero en tu caso o en una situación como la tuya, pues sí acudir psicólogo, acudir con un orientador vocacional,
un familiólogo, un terapeuta, alguien que te ayude, que te vaya orientando a que te conozcas. Aquí no es que me digan los demás qué estudiar, sino que te ayuden a este proceso de autoconocimiento. Sí, a encontrar como todos esos puntos fuertes en los que realmente sabes que son los que te gustan, los que puede ser útil, para los que realmente pues quieres vivir, como mencionabas. Así Entonces, es. sí. Y las antenitas bien paraditas, los oídos bien abiertos para, si no te late, si ves que la orientación no está siendo la adecuada, pues cambiar, ¿no? O sea, buscar el apoyo correcto para no caer en estas frustraciones que podemos cargar años y años ya de adultos. No, y además mencionar que nunca es tarde para seguirse conociendo, ¿no? Porque a lo mejor hay personas incluso de la tercera edad o que aparentemente tienen su vida ya hecha o ya resuelta, una familia ya formada, que nos estén escuchando y digan, no, pues va para mis hijos. No, pues también tú que nos estás escuchando, aún tienes muchas decisiones que tomar para darle un rumbo diferente a tu vida si así lo decides, o confirmar que vas por el rumbo que siempre quisiste ir. Entonces creo que este episodio está muy bonito porque invita mucho a esta cuestión de la introspección. Pero bueno, hablando de invitar, yo los voy a invitar a nuestra segunda pausa comercial. Estamos hablando de la importancia del autoconocimiento para el autocuidado con nuestra invitada Angie Romo. No le cambien, están en Contacto Vital Univa. Y ya estamos de vuelta aquí en Contacto Vital Univa hablando sobre la importancia del autoconocimiento para el autocuidado con nuestra invitada Angie Romo, nutrióloga, bueno, entre muchas otras cosas. Y la verdad es que está muy interesante el programa porque creo que está abarcando muchas áreas que a veces, o sea, que son muy importantes, que nos acompañan durante toda nuestra vida, pero que pocas veces nos paramos o nos detenemos a pensar y analizar. Entonces creo que es como una muy buena pausa si tú estás escuchando este programa para que te detengas a realmente cuestionarte, analizar, profundizar en esto y saber qué tan satisfecho, qué tan feliz, qué tan pleno o plena estás con tu vida, porque nunca es tarde para buscar esa realización, ¿no? Así es. Y bueno, ya pasando del autoconocimiento, ahora para aterrizarlo en el autocuidado, Angie, ¿qué aspectos del ser humano abarca el autocuidado? Porque a lo mejor lo podemos pensar como en algo más físico, es decir, no, pues cuidar mi alimentación, hacer ejercicio, pero creo que no es nada más eso, o sea, como que el autocuidado, tengo la impresión de que abarca un poco más allá. Entonces, ¿qué es lo que abarca este término? Hay que entender que el ser humano no solamente somos un cuerpo, ¿no? Que es esta parte pues física, como mencionas, que vemos o que luego cuidamos y que relacionamos con el autocuidado. ¿Así? Ajá. Entonces hay que cuidarte, la higiene y bueno, toda la parte física. Hay que entender que el ser humano es una parte con muchos componentes que, bueno, podríamos generalizar somos cuerpo, somos mente, somos espíritu. Y entonces en el autocuidado tenemos que pensar cuidar toda esa parte, porque puedo estar yo muy bien en una de las áreas de mi ser persona y descuidar las otras, y eso me va a llevar a no ser feliz, a sentirme frustrada, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde viene como toda esta maraña del autoconocimiento y el autocuidado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Pues es el nivel emocional. Es uno de los aspectos que tenemos que cuidar, que abarca el autocuidado, la parte emocional, la parte física. Es todo lo que mencionábamos. En la emocional, ¿de qué estamos hablando? En el autocuidado emocional, pues pensar qué estoy sintiendo, aprender a ponerle nombre a las emociones, que la gestión emocional, inteligencia emocional. La inteligencia emocional, ese fue el término que se me fue al principio del programa, perdón, pero ya, justo cuando fuimos a corte me acordé, pero lo retomamos, la inteligencia emocional. Es que sí es cierto, ¿sí? Por ejemplo, decíamos, nuestra generación o generaciones anteriores no nos enseñaron a identificar las emociones, así no sabemos qué nombre ponerle a lo que sentimos. Ahorita es algo que ya se empieza a trabajar, pero hay muchas personas que no saben qué es lo que sienten y no saben cómo expresarlo. Pues me siento triste, enojado, frustrado, no lo saben. Y dices, no nos enseñaron a ponerle nombre, nos enseñaron de hecho a frustrar la emoción, o sea, a no dejarla, a ocultarla, anularla. Exactamente. Entonces, el autocuidado emocional, pues es esta parte de, ok, esto me está enojando, o no estoy enojada, estoy frustrada. O sea, es diferente estar enojada, estar frustrada, estar agüitada, ¿no? O sea, poner nombres, ponerle verdaderamente el nombre, y no nada más ponerle el nombre, sino bueno, y eso que conlleva,
qué me va a provocar esa emoción a nivel sentimiento, que acuérdense que bueno, es un tema padrísimo las emociones, que luego lo platicaremos, pero una emoción nos lleva a sentir algo y ese sentimiento nos lleva a hacer acciones. Entonces, si yo tengo una emoción de enojo en el carro que me va a llevar a lo mejor a sentirme frustrada porque el tráfico está terrible, y entonces eso me va a llevar a gritarle y un montón de cosas al de al lado que desconozco cómo vaya a reaccionar el del otro carro. Entonces, esta gestión emocional es bien importante en nuestro proceso de autocuidado. ¿Cómo reacciono? Primero conocernos para luego poder cuidarnos, ¿no? Gestionarlo. Entonces, la parte emocional es importantísima en el autocuidado. La parte física, que es esta parte de cuidar o autocuidar nuestro, ¿cómo dijiste? Me encantó esa palabra, el carro, pues es que es como el vehículo en el que transportamos exacto, emociones, como el alma, el espíritu, o sea, adentro de nosotros pues es como donde está todo eso. Entonces con el cuerpo, vehículo, lo expresamos y lo vivimos. Entonces hay que cuidar, si somos buenos para cuidar nuestro vehículo, literal, de que ya le falta agua, le falta gasolina, hay que cambiarle las llantas y demás, pues hay que cambiarnos las llantas. Híjoles, que te lo diga una nutrióloga, no está tan bonito. Hay que amar nuestras Angie, llantas. ¿en dónde nos formamos para que nos cambien las llantas? Hay promoción, oiga, porque Pero es parte de este cuidado del vehículo. hasta ¿no? me senté derechito, Angie, qué pena. Bueno, pues es momento de tomar cuidar la decisión. ese vehículo, ese carro y de hacer todo. Ay, Alicia, ¿para qué dices lo del vehículo? Y en la parte intelectual también tenemos que pensar que cómo estoy nutriendo o cómo estoy cuidando mi cerebrito, ¿no? Que también, híjoles, mencionaba Carlos hace un ratito esa parte del entorno, de cómo puede truncarte esa empatía, que si eres muy empático, mencionaba algo así. Bueno, pues en la parte intelectual es, si yo no trabajo el intelecto, pues me voy a quedar truncada y me voy a quedar a lo mejor en un nivel de desconocimiento, y entonces no voy a poder trabajar el fortalecimiento de mi persona. Entonces también es, ¿qué le estoy metiendo a mi cerebrito? ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué películas veo? ¿Qué series veo? ¿Qué música veo? Las redes sociales, a quién sigo, desde ahí también. Sigan a Angie Ramón. Eso, aprovechando, claro. De manera muy orgánica, muy bien, Angie. Y entonces de esa manera podemos nutrir nuestro intelecto, ¿no? Entonces hay que cuidar qué le estoy metiendo de información a nuestro cerebrito. Y si detecto en este autoconocimiento que no estoy haciendo nada bueno, pues es momento de cambiar, es momento de empezar a nutrir adecuadamente. Y la parte social también es parte del autocuidado, que podríamos pensar que ¿y eso qué, no? Mira, hasta tu cara fue de, a ver, espérame. Pero pues somos seres sociales, ¿no? El ser humano es un ser social por naturaleza. Es más, la persona se identifica como persona con el otro, cuando se encuentra con el otro. Entonces, si tú descuidas esa parte social, te estás descuidando tu ser persona. Entonces, ¿cómo estamos en el área social? ¿Cómo cuidamos nuestra propia área social? ¿Con quién me junto? ¿Me junto con alguien? O sea, ¿busco nutrir estas relaciones sociales o soy ermitaño? Si soy ermitaño, ¿por qué soy ermitaño? Porque no es normal. Puedo tener una personalidad introvertida y que no me guste la fiesta y andar, pero no es normal que digas, no quiero hablar absolutamente con nadie. Entonces, si estamos en esta situación es porque algo nos está fallando, no estamos cuidándonos adecuadamente en este entorno, desde el entorno emocional, algo está pasando. O sea, es una cadenita impresionante que van todas las áreas, van detonando la otra, el mal cuidado de la otra, y es cuando podemos estar ermitaños, no quiero salir con nadie, no me invites a fiestas, me quedo en mi casa. Entonces también hay que nutrir esta parte social. La felicidad, o como les digo, el encuentro de la persona con el otro es cuando dices, wow, qué padre es esto de ser persona, ¿no? De interactuar, de convivir. Entonces tenemos que cuidar también, autocuidar esa parte social, que la tenemos muy descuidada. Y creo que aquí, bueno, a mí me acaba de entrar una duda, justo ahorita que estabas mencionando todos estos como aspectos que tenemos que cuidar, porque claramente está el físico, el emocional, como mencionas, el social, y creo yo que hay ocasiones en el que descuidamos
unos de otros. Por ejemplo, tal vez estoy muy bien en mi aspecto social, en el físico, pero en el emocional o en el mental no me encuentro bien. Y creo que es aquí donde te empiezas a preguntar qué niveles o cómo me puedo estar dando cuenta de que también me estoy como autocuidando a mí mismo. O sea, como qué niveles hay acerca de esto. Hay herramientas, hay una herramienta que los invito a googlear o a investigar, se llama el Círculo de la Vida. Es una estrategia de coaching que nos ayuda precisamente como a ver qué área de nuestra vida está como un poco más desarrollada y qué área está un poco más descuidada. Es muy, muy práctica y muy sencilla, ¿no? Entonces, si lo googlean, van a encontrar, y bueno, ahí encontrarán 1000 formas de desarrollar esta estrategia, y si no, me buscan en mis redes sociales y yo les ayudo. Pero puede ayudarte mucho, ¿no? A darte cuenta que probablemente por nuestras personalidades lo más normal y común es que desarrollemos más una o que cuidemos más una de las áreas que otra. Es normal. Pero cuando hacemos este conocimiento de nuestras áreas, podemos detectar que a lo mejor una parte está muy desarrollada y otra muy descuidada. Y entonces es momento de empezar a actuar. Entonces hay muchas herramientas, pero creo que una así fácil, rápida y práctica es esa, se llama Círculo de la Vida, y es todas las esferas de tu vida, les vas dando una puntuación y te da un panorama muy general de cuál está más o menos desarrollado. Angie, y en ese sentido, por ejemplo, hacemos esta actividad del Círculo de la Vida y descubro cuáles son las áreas en las que necesito como poner más atención. ¿Es algo que puedo hacer yo solita o si hay como personas que me puedan ayudar, que me puedan guiar a lograr este equilibrio o a mejorar estos aspectos de mi vida? Puedes trabajarlo tú sola, claro, tenemos capacidad para eso, pero definitivamente va a ser más fácil y te va a ayudar mucho hacerlo si te apoyas de alguien, porque en esto del autoconocimiento y autocuidado nos convertimos en juez y parte, ¿no? Entonces es muy difícil, podemos caer en esta parte de sabotearnos, del autosabotaje, de esto me conviene, lo hago, esto ahorita no me conviene, no lo hago, y nos vamos mentalizando, o sea, nos vamos, pues eso, metiendo el pie nosotros mismos y pues caeríamos otra vez en, me estoy haciendo ahí guaje, ¿no? Entonces sí se puede hacer uno solo, pero necesitamos mucha determinación para poderlo hacer. Definitivamente va a ser más sencillo apoyado por un psicólogo, un terapeuta, un familiólogo, un nutriólogo, alguien que te pueda ayudar a desarrollar cada uno de los aspectos, ¿no? Muy bien, pues ahí está la recomendación. Si tú crees que te falta un poquito de fortaleza, de fuerza de voluntad para desarrollar esto, pues ahí está, Angie nos dice con quién o quiénes puedes acudir para que te ayuden a este tema del autoconocimiento y el autocuidado. Nos queda una pausa comercial más y un bloque más. Vamos a regresar hablando de este tema de la importancia del autoconocimiento para el autocuidado con nuestra invitada Angie Romo. No le cambien, están en Contacto Vital Univa. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Contacto Vital Univa con nuestra invitada del día de hoy, Angie Romo, y este tema que la verdad a mí me está encantando, que es la importancia del autoconocimiento para el autocuidado. Y bueno, hace un ratito comentábamos acerca de las diferentes maneras que es como podemos ubicar en qué área no estamos bien, o ya sea todos estos lados que tenemos que cuidar, ya sea el físico, el emocional, el mental. Creo que es muy importante. Pero bueno, Angie, ¿cómo sería como una manera en la que podemos empezar nosotros a autocuidarnos? Pues precisamente con el autoconocimiento, ¿no? O sea, ese es, como bien dices, está junto con pegado. En esta invitación que se está generando en esta charla de adentrarnos un poquito en quién soy, qué quiero, qué estoy haciendo, el autoconocimiento también va con conocer estas deficiencias, ¿no? En cada una de las áreas. No nada más es como ubicar un contexto, sino también es detectar situaciones que estén dañando mi salud en general, ¿no? En la parte emocional, todas las que ya mencionamos. Entonces, ¿cómo podemos empezar? Así, con esa detección de situaciones que probablemente están dañándome. Y después de ello, pues empezar a puntualizar de forma muy concreta cuáles son en las puntas, en las áreas en las que sí quiero estar trabajando, y empezar a poner pues como un listado de cosas a cambiar. Por ejemplo, si yo detecto que a lo largo de los años mi alimentación
no ha sido la más adecuada, que no me he descuidado mucho, que no le he dado mucha importancia a ese tema, bueno, pues entonces tengo que poner como una lista, ¿qué necesito hacer para mejorar? Si no voy con un especialista, puedo empezar, como decíamos el bloque anterior, ¿no? O sea, puedo hacerlo, claro, una listita, ¿qué tengo que hacer? Pues comer mejor, pero no dejarlo en comer mejor, sino ¿qué tengo que hacer para comer mejor? Bueno, pues ir al súper, ¿no? O sea, comprar comida saludable. Porque luego nos pasa eso, que queremos cuidarnos y que tenemos ya la conciencia y las ganas, pero en este sabotaje que mencionábamos es, quiero comer mejor, como los propósitos de Año Nuevo. Voy a bajar de peso. Y luego los vamos dejando. Y ahí los dejas. Pues, ¿no? Pero el problema es que los dejas porque no los concretas en acciones. Es, quiero bajar de peso. Y como varita mágica o cómo va a pasar. ¿Cómo lo voy a hacer? Correcto. Entonces, esa listita, quiero bajar de peso, quiero comer mejor, quiero mejorar mi genio, mi mal genio. Ok, ¿cómo le voy a hacer? La próxima vez que la persona que me molesta me haga enojar, voy a respirar, voy a darle un trago a mi agua y me voy a ir. Y le doy un puñetazo. Bueno, le doy un puñetazo a la almohada. Te salvé. Bien. Canalizando las emociones. Las emociones. Pero si no concreto este tipo de acciones, quedamos en esta parte, como decíamos al inicio, de, ok, autoconozco todo, o sea, me conozco, sé el autocuidado, pero me duermo en mis laureles. Más que el qué es el cómo, ¿no? O sea, cómo lo voy a lograr. O sea, sí, a lo mejor en el ejemplo de los propósitos, pues sabemos lo que regularmente nos proponemos, pero no nos proponemos o no pensamos tanto en el cómo hacerlo. Exacto. Siempre es pues quiero viajar, ¿no? Ajá. Sí, pero pues ¿cómo lo vas a hacer? O sea, necesitas dinero, necesitas ahorrar, lo que sea. Entonces, más bien como el camino al propósito. Para lograr el propósito. Okay. Y ahí es donde nos atoramos. Oye, Angie, y ya para ir aterrizando este episodio, ¿algunos consejos básicos que nos puedas dar para el autocuidado? Sí. El primerititititito, bueno, dando por entendido que ya entendimos que primero nos conocemos y vamos a trabajar en nosotros, o sea, eso ya está. El primer punto es disponibilidad, ¿no? Es darnos este tiempo. Si te estás dando el tiempo de escuchar y ya estás en este bloque, te has aventado todo el programa, esta ya es disponibilidad, ¿no? Decir, a ver, aquí algo me está sonando, algo me está moviendo, y entonces voy a darme este tiempo de analizar toda mi historia, analizar mi situación para poder trabajarlo, ¿no? Ese es el primero, disponibilidad, estar disponible. El segundo es apertura. Les daría un segundo consejo de apertura. ¿Qué es esto? Que en este autoconocimiento, en este proceso, vamos a encontrar cosas buenas y cosas malas. Y que, como decimos, si me quedo con lo bueno, pues voy a seguir abonándole a lo bueno, pero haciéndome ciega de lo malo. Uh-huh. Entonces, en esta apertura es decir, ok, voy a reconocer cosas buenas, pero también cosas malas. Y no importa, todo ser humano tiene cosas buenas y malas. Alguien nos comentaba en algún programa que tenemos como esta parte, a lo mejor si lo ponemos en ese sentido, de luz y sombra. Exacto. Entonces todos tenemos estas dos partes y no es que sea malo, sino que es algo que nos hace también, es como a lo mejor el motivo que tenemos para ir mejorando, ¿no? Si fuéramos pura luz, pues ya no habría como nada que hacer. Uh-huh. Entonces sí, empezamos primero como a aceptar, que es como otra cuestión, o sea, la aceptación es algo importante en este proceso. Aceptamos que tenemos esta sombra, entonces, ¿qué podemos aprovechar de esta sombra para ir mejorando, o sea, para trabajar? Exactamente, ahí está, ¿no? Es esta apertura, esta disponibilidad, esta aceptación que mencionas. Y de ahí partimos entonces a un tercer consejo, que es, bueno, ahora sí, ya, realízate un diagnóstico físico, por ejemplo, ¿no? ¿A qué me refiero aquí? Pues, ¿hace cuánto no te haces un estudio de laboratorio, no? ¿Hace cuánto no ubicas cómo anda tu colesterol, cómo andan tus triglicéridos, cómo, o sea, en la parte, pues, química de tu organismo, cómo está funcionando tu metabolismo? Mucho, lo veo en consulta, llegan 40, 50 años y tienen años o nunca se han hecho un estudio de laboratorio de glucosa, colesterol. Entonces, ese sería un tercer paso, hacerte diagnósticos en todas las áreas que mencionamos, ¿no? En la física, en la mental, en la espiritual, que no mencioné, pero también es parte muy importante este autocuidado espiritual, que se me pasó, y es muy importante. Pero hacer un diagnóstico, y aquí entramos con quién te puedes apoyar, pues con
hay muchas herramientas y te va a ayudar un especialista, ¿no? Pero ese es un punto importante, no quedarnos como, sí, qué padre tu programa y ya, sino bueno, el tercer consejo es hazte un diagnóstico en todas las áreas. Y ya después del diagnóstico, entonces este checklist que decíamos, ¿no? Que ya sé cómo estoy ahorita, ahora, ¿qué puntos clave verdaderamente quiero cambiar y cómo le voy a hacer para cambiarlo? Es importantísimo. De ahí me iría un consejo bien importante que es, ¿qué te impide hacer el cambio? En parte del autoconocimiento también va el, ¿por qué no logro los cambios? Que es esta parte de las sombras probablemente que mencionas, ¿no? ¿Qué es lo que me sabotea? ¿Por qué no logro muchas veces los objetivos que quiero alcanzar? ¿Para qué? Pues para poder volver a esto es parte del autoconocimiento. Mencionaban los dos algo muy interesante que hay que reforzar, que es el autoconocimiento nunca termina. O sea, vamos a morir conociéndonos. Entonces, una vez que yo me descubro que me propuse hacer algo y no lo logro, pues hay que autoconocernos para saber por qué no lo logro. Y eso va a seguir. Y por último, pues ten compasión de ti mismo, ¿no? Aquí agregaría otro, autocompasión. ¿Sí? El entender que te puedes equivocar, que puedes caer, que puedes no lograrlo como tú lo tenías planeado, pero siempre es momento pues de volverlo a empezar, volverlo a aterrizar, volver a cambiar. Ser amorosos con nosotros primero para poder ser amorosos con el resto, ¿no? Oye, Angie, bueno, pues con esto terminamos el programa el día de hoy. Súper interesante, muchísimas gracias. Y yo quiero preguntarte si alguien quiere a lo mejor acercarse contigo precisamente para tener ya como este plan de acción, en dónde te pueden encontrar. Y también las redes sociales, porque sí les quiero decir, yo sigo a Angie en sus redes sociales. Y la verdad es que últimamente has estado subiendo información muy interesante. Entonces son de repente como preguntas o frases o comentarios que vas dejando en tus redes que sí te dejan pensando, sí te dan información. Entonces para que nos digas también tus redes sociales y que la empiecen a seguir. Para contacto pueden buscar, mandarme WhatsApp, por favor, WhatsApp, 3311 71 21 15. Repito, 3311 71 21 15. Y las redes sociales son Angie Romo, Nutrición y Familia, Facebook, Instagram y YouTube. Perfecto, pues entonces nos despedimos. Agradecemos mucho a Angélica Romo, nutrióloga UNIVA con máster en nutrición clínica especializada en nutrición deportiva, coach nutricional, docente y maestra en ciencias de la familia para la consultoría. De verdad, gracias por todo lo que nos compartiste y esperamos tenerte de nuevo muy pronto, Angie. Yo un gustazo y cuando gusten, aquí estoy. Cuando me inviten, aquí estoy. Perfecto. Bueno, pues me despido. Mi nombre es Alicia Ruiz Escorcia, te mando un gran abrazo y de verdad no eches en saco roto la información de hoy porque te va a ayudar muchísimo. Chavira. A nombre del equipo de Unidifusión comandado por César Gutiérrez, las tres chicas superpoderosas Ana Muñoz, Nat Barragán y Dani Mariscal, nos escuchamos la siguiente semana y les recuerdo que ya estamos en el formato de podcast en Spotify, Google Podcast y Anchor FM. Los links los pueden encontrar en nuestras redes sociales para que si ustedes no anotaron bien el teléfono de Angie o algún dato ahí quedó en el aire, pues le regresan, le adelantan al capítulo y pues lo pueden escuchar a libre demanda. Mi nombre es Carlos Chavira y esto fue Contacto Vital UNIVA. Esto fue Contacto Vital UNIVA, un programa del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad del Valle de Atemajac, Campus Guadalajara. Te esperamos en la próxima emisión para seguir creciendo juntos.